Bienvenidos a la primera edición del año de Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy vamos a comentar, por un lado, la guerra de Ecuador contra el crimen organizado. Por otro lado, el proceso en la Corte Internacional de Justicia a Israel, acusado de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Y finalmente, el inicio de las primarias republicanas en Estados Unidos, con Donald Trump como gran protagonista. Para el análisis contamos, por un lado, con Javier Martín, corresponsal de guerra y periodista de asuntos internacionales. Javier, un placer volver a contar con usted en este programa. También contamos con Rodrigo Sedano, periodista de France 24 y nuestro enviado especial a Ecuador. Rodrigo, un gusto saludarte, un gusto verte, aunque sea desde la distancia. Javier, Rodrigo, muchísimas gracias. Y ya que es el primer programa de la temporada, les quiero preguntar ¿en qué tema van a poner la atención este 2024? ¿Qué va a centrar un poco sus análisis y sus miradas este año en el que estamos entrando? Rodrigo, empiezo contigo. Bueno, Rosa, pues en primer lugar un placer estar en este primer programa del año. Ya que estamos en Ecuador, desde luego no vamos a poder perder el foco a lo que esté pasando aquí, porque hemos comenzado el año de manera violenta, desde luego, pero seguramente este es solo el primer paso de lo que va a estar pasando durante todo el año y de cara a 2025, así que no perderemos el foco en Ecuador. También muchas elecciones presidenciales en el continente, desde luego las más importantes probablemente las de México y de Estados Unidos, y seguramente todavía tendremos que poner mucho el foco en las guerras, desde luego en Ucrania. Hay que ver si va a seguir manteniendo los apoyos y lo que esté pasando en Israel, tanto sobre el terreno como en las instancias internacionales. Javier, no sé si coincide con estos mismos focos de atención que ha mencionado Rodrigo. Sí, los focos son claros. Yo le añadiría uno más, que es el que está como digamos un poco oculto. Para mí este va a ser el año del resurgimiento, desgraciadamente otra vez, del yihadismo, del terrorismo islámico, como efecto de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, tanto en Palestina como con lo que ocurre en Yemen. Probablemente el yihadismo 2.0 que llamamos, el resurgimiento de grupos como Estado Islámico o Al-Qaeda, está en la agenda de 2024, tanto en el norte de África como en Europa. Bueno, pues a todas estas cuestiones les daremos seguimiento aquí en France 24. Ahora les propongo que iniciemos este programa hablando de Ecuador, pero antes que nada quisiera saludar a nuestra otra invitada que se nos acaba de sumar a este programa. Hablamos de Inés Capdevila, ella es periodista y secretaria de redacción de La Nación en Argentina. Inés, muchísimas gracias por su participación en Una Semana en el Mundo de France 24. Y antes de iniciar, le planteo la misma pregunta que le hacía a sus contertulianos, y es ¿en qué temas va a poner la mirada este 2024? Hola, antes que todo, nada. El tema por excelencia de 2024 obviamente va a ser la maratón electoral que va a vivir la mitad de la humanidad. Eso por un lado. En cuanto a América Latina, creo que el tema, como mostró lo que sucedió en esta semana en Ecuador, es el avance del crimen organizado, no ya solo en Ecuador, sino en absolutamente todos los países. No hay ningún país hoy en la región que esté ajeno a ese fenómeno. Pues precisamente empecemos hablando de Ecuador y del crimen organizado, ¿no? Porque efectivamente el país está en guerra contra estas estructuras. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de conflicto armado interno el pasado 9 de enero tras una ola de ataques dirigidos por el narco desde las prisiones hacia distintos puntos del territorio. Y según las autoridades, ya bajo este régimen de excepción, más de 320 personas han sido detenidas acusadas de terrorismo. Ahora sí, para conocer la situación en el terreno, vamos con nuestro enviado especial, como comentábamos, Rodrigo Sedano, desde La Tacunga. Rodrigo, ¿cuál es la situación ahí, al igual que en otros puntos del territorio ecuatoriano? Bueno, Rosa, si quieres, permíteme que empiece hablando de la situación general en el país, porque da la sensación de que por el momento el Estado, el Gobierno,
pues va ganando esta primera batalla, por así decirlo. Da la sensación de que poco a poco el país va recuperando cierta normalidad. Digo cierta normalidad. Nosotros hemos estado en Quito, estamos aquí hoy también en la capital de la provincia de Cotopaxi y cada vez se ve más gente en las calles, más negocios abiertos en comparación de los primeros días en los que llegamos. Pero tanto ayer como hoy ha habido también amenazas explosivas, incluso pudimos ver en directo una detonación de la policía en un barrio del sur de Quito. La situación en Guayaquil también es diferente y por lo que hemos podido saber hay cierta normalidad pese a que no solo ahora sino durante los últimos meses es quizás uno de los puntos más calientes del país junto a la región de Esmeraldas. Por otro lado, lo que hemos podido ver aquí es cierta desesperación, cierto desamparo. ¿Por parte de quién? Pues por parte de los familiares de los al menos 170 guardias de prisiones que están presos, que están recluidos, que están secuestrados por parte de esos grupos delincuenciales, principalmente ligados al narcotráfico. Y buscan respuestas porque todavía no las tienen, nadie les está hablando. Lo único que saben es que el gobierno y las Fuerzas Armadas les dicen que están vivos, pero no tienen muchas pruebas de ellos. También saben que comen poco, que les está llegando poca comida, pero nadie les dice nada. Al SNAI, a ese ente que regula las prisiones aquí en Ecuador, les piden que por favor les den algún tipo de información. Comprenden que puede llegar a cuentagotas porque es parte de la seguridad también para sus familiares. Hemos podido ver aquí en la cárcel de Cotopaxi cómo esta mañana llegaban camiones militares. Hemos intentado preguntar al ejército si nos podía avanzar algo de lo que está ocurriendo. Nos dicen que también claramente por seguridad no pueden comentar nada. Hemos visto también cómo llegan desde regiones muy lejanas hasta aquí. Algunos han venido 12 horas en autobús, han encontrado también con personas de sus mismas regiones y a veces lo único que saben también es por vídeos que llegan desde dentro de las prisiones que los propios grupos delincuenciales pues publican en redes sociales y ahí es donde sí que han podido ver la cara a sus familiares, pero se sienten realmente desamparados. Rosa, por el momento, como digo, la situación general pues parece que va recuperándose la calma. Rodrigo, nos hablabas precisamente de cómo hay quizás una impresión de que el Estado va ganando esta primera batalla. Por otro lado, el desamparo que nos comentas de los familiares de los secuestrados. ¿Cuál es la confianza, te pregunto, que digamos pone la población ecuatoriana en un presidente tan joven, con tan poca experiencia política y que asumió el cargo solamente en noviembre de 2023? Sí. Pues me gustaría añadir solamente que ese desamparo también se hace eco en familiares de reclusos que quizás están en la cárcel pues por pequeños delitos y se han visto en medio de esta guerra, ¿verdad? Pero la situación general en las calles nos da la sensación de que es de momento de total apoyo al gobierno, de total apoyo a un presidente joven, a un presidente nuevo, al que mucha gente ha votado, pero al que muchos no han votado, y ahora sí que ven que está tomando decisiones contundentes. Y eso es algo interesante, porque cuando en la segunda votación, cuando Noboa llegó al poder, sí que se hablaba de cierta mano dura, pero también se hablaba de hacer proyectos sociales, de hacer una inversión social que ayude también pues bueno, a que mucha gente no tome la decisión de unirse a esas bandas delincuenciales. Ahora mismo se está hablando de mano dura, se está hablando mucho de ese modelo de Nayib Bukele en El Salvador y parece que es por donde va la acción del gobierno. Ese decreto del que hablabas al principio también da pues a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, la potestad para hacer algún tipo de acciones que antes no podían hacer. Pero además no solo el pueblo parece que esté apoyando al presidente, también la Asamblea Nacional. Votaron prácticamente por unanimidad o por completa unanimidad a favor de ese decreto del presidente. Es verdad que hoy han surgido algunas grietas, pero no tanto por lo que el presidente piensa hacer en cuanto a seguridad, sino por la subida del IVA. ¿Qué ha dicho Daniel Noboa? Que no hay dinero para sufragar esta guerra de la que están llamando ellos, que no hay efectivos. Han aceptado ayuda internacional por parte de Estados Unidos, por parte de Argentina, algún otro país también la ha ofrecido, pero dicen que tienen que conseguir dinero. El problema es que tanto el Partido Social Cristiano como el correísmo, la Revolución Ciudadana, también el movimiento Pachacuti de los indígenas han votado que no, porque dicen que el peso de estas nuevas acciones militares, de la lucha contra las bandas delincuenciales, no puede caer en el pueblo
llano, porque el IVA es un impuesto regresivo que acaba recayendo más en las clases populares que en las clases altas. Hay que ver hacia dónde va ahora ese apoyo. Por el momento sí que parece que hay cierta unanimidad, pero si no se consiguen resultados rápidos, no solo dejará de haber probablemente más apoyo a Daniel Noboa, sino que se estará jugando también su propia reelección en 2025. Rodrigo, pues quédate con nosotros porque continuamos analizando esta cuestión, pero ahora, Inés, voy con usted ya que señalaba precisamente este tema del crimen organizado en todo el subcontinente. Le pregunto precisamente si Ecuador puede obtener resultados en el corto plazo en esta guerra contra el narco. Bueno, en términos políticos es exactamente lo que necesita el presidente Daniel Noboa, tomando en cuenta que el año que viene, en 2025, termina su corto mandato, completa el mandato del expresidente Guillermo Lasso, por lo tanto necesita mostrar éxitos. El tema aquí es qué tipo de políticas a largo plazo se ponen en marcha para combatir el crimen organizado, los grupos narcos. Porque la militarización de Ecuador, como en su momento fue la militarización de México o de Colombia, no son más que estrategias paliativas, llegan después de la acción violenta. El tema para Noboa, el gran desafío va a ser buscar políticas y poder aplicarlas también que prevengan esa violencia. Y allí ese desafío es compartido por probablemente todos los mandatarios de América Latina. Javier, pues le traslado esta misma cuestión, un poco enfatizando en esta mano dura y cortoplacista. Nos comentaba Rodrigo un poco esta, digamos, imitación del modelo Bukele en El Salvador que se está planteando en Ecuador. ¿Cuáles son los costos de aplicar este tipo de políticas? Mira, Chile era hasta hace muy poquito uno de los pocos países que se había salvado del tema del narcotráfico. Es algo que está creciendo y lo que estamos viendo es que, sobre todo desde los partidos más de derechas, se impone esa respuesta sola por parte solo de la seguridad, esa forma, esa idea antigua de afrontar la situación, la que es, como muy bien ha dicho mi compañera, para las emergencias. Y, por ejemplo, Chile es un país que empieza a perder la oportunidad de combatir el narcotráfico creciente, que todavía es muy fácil de parar en Chile porque todavía no se ha cartelizado, y hacerlo de una manera diferente. Aquí la derecha quiere que sacar a la policía a la calle, quiere más seguridad, quiere más militarización, y lo que se necesita es más ayuda social, más desarrollo, para que efectivamente la población no tenga que aceptar lo que el narco le ofrece, porque al final el narco lo que les ofrece y donde está su poder es que ofrece a las clases menos pudientes lo que los estados no les están dando. Fortalecer el Estado social es probablemente una fórmula más lenta pero efectiva de acabar con el crecimiento del narco. Rodrigo, para ir cerrando un poco este bloque, te pregunto precisamente por los efectos que ya está teniendo, que ya son palpables a día de hoy, este refuerzo de los poderes del ejército en Ecuador. ¿Cuáles han sido las consecuencias de las que ya podemos hablar? Bueno, quizás es un poco pronto para hablar de grandes consecuencias, pero lo que sí que se ha denunciado en algunos puntos es que estos nuevos poderes que tiene el ejército también están llevando pues, a hacer pesquisas en ciertos barrios populares, a hacer ciertos perfilamientos. Se hablaba de que en Guayaquil están buscando a gente con tatuajes y hay denuncias por ese lado. Es cierto que, desde luego, el accionar de la policía y el accionar del ejército ha sido rápido y creo que han conseguido frenar esas acciones de los grupos delincuenciales que quizás no esperaban una respuesta tan contundente, pero también se ve una calma que no se termina de creer la gente. Todo el mundo está esperando cuándo va a ser la nueva respuesta de estos grupos y cuál va a ser, por tanto, también la respuesta de las fuerzas del Estado.
Rodrigo, pues muchísimas gracias por habernos acercado este reporte desde el terreno en Ecuador. Inés y Javier, les pregunto si tienen algo más que añadir respecto al análisis de lo que está sucediendo ahora mismo en este país latinoamericano, o si quieren que ya pasemos a la siguiente cuestión, que sin duda también marca la actualidad internacional. Javier. Sí, en principio creo que hay poco más que añadir, que es verdad que yo creo que lo han apuntado. Ecuador es un caso en el que el resto de los países de América Latina deben de mirarse, porque es verdad que el narco está creciendo en todo, sobre todo Sudamérica, y sería muy efectivo que los gobiernos apostaran por políticas colaborativas, porque no es un problema de un solo país, sino que empieza a ser un problema transregional. Inés, también su conclusión. Sí, creo que un poco en línea con lo que decíamos todos en este bloque, digamos, la respuesta al crecimiento del narco no solo en Ecuador, sino también lo encontramos en Perú, lo encontramos en Bolivia, lo encontramos en la Argentina, ese fenómeno, es una respuesta integral que va mucho más allá de la militarización, de la reacción de seguridad. Es política de una presencia mayor del Estado social. También, digamos, el tema de las cárceles, la política penitenciaria, es cómo reformar las calles, porque allí es donde anida el poder del narco. La justicia, la corrupción en todas las instituciones del Estado, lo vemos bien en Ecuador, fue descabezada la cúpula judicial hace unos meses precisamente por la corrupción atravesada a través de los narcos. Es muy integral la respuesta, y hoy los estados de América Latina, que han mostrado muy poca capacidad para enfrentar los problemas, tienen que reaccionar muy rápidamente y más allá de la seguridad para poder enfrentar este fenómeno que probablemente sea el que domine las próximas décadas de América Latina. Pues muchas gracias por sus análisis en este sentido. Ahora les propongo que pongamos la mirada en la Franja de Gaza, ¿no? Porque Israel está acusado de cometer allí un delito de genocidio contra la población palestina. A raíz, recordemos, de una denuncia interpuesta por Sudáfrica y amparada en la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ha iniciado un proceso inédito al Estado israelí en la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU. Hemos seleccionado a continuación dos fragmentos de estos 2 días de audiencia pública en La Haya, jueves y viernes, en que hemos escuchado tanto la acusación de Sudáfrica como la defensa de Israel. Veamos. Bajo la Convención del Genocidio, nada justifica actos genocidas actualmente llevados a cabo por Israel. La autodefensa no es la respuesta al genocidio. Nada nunca puede justificar el genocidio. No existen los ejercicios de balance que Israel está sugiriendo. La prohibición es absoluta. Es una regulación primaria de la ley. No importa lo que algunos individuos en el grupo de palestinos de Gaza hayan hecho. The attempt to weaponize the term genocide against Israel. El intento de convertir el término genocidio en un arma contra Israel en el contexto actual hace más que contarle al tribunal una historia groseramente distorsionada y hace más que vaciar la palabra de su fuerza única y significado especial. Subvierte el objeto y propósito de la convención misma, con ramificaciones para todos los estados que buscan defenderse contra aquellos que demuestran un total desprecio por la vida y la ley. Javier, empiezo por usted preguntándole, a su parecer, ¿cuál es la relevancia de este juicio? Bueno, yo creo que la relevancia de este juicio es enorme en el sentido de que coloca el conflicto en Palestina, en Israel y Palestina, en un plano diferente. Hasta ahora solo hablábamos de muertos y de bombardeos. Hablábamos desde el punto de vista bélico, y aquí podemos empezar a ver que la solución está desde el punto de vista político, y debemos reflexionar qué significa ir y hablar de política. Y hablar de política en un conflicto como el que nos ocupa en este momento es entender que lo que hace Sudáfrica no solamente tiene mucha base, sino que es esencial, porque el gobierno de Israel, el actual gobierno de Israel, es un gobierno que se sostiene en 2 ideologías: el colonialismo y el sionismo. Y el sionismo en sí mismo, como definición, es una ideología racista.
Y eso es lo que se puede poner por delante, que no puede haber una solución política, no puede haber una solución de dos cuando hay un gobierno que basa su ideología en el sionismo, que, como bien dice, y además lo dice su propio fundador, Teodoro Herzl, en su libro, es tierra solo para los judíos y nadie más. Y los demás no tienen derecho. Eso, si tu única pertenencia a la tierra es no donde naciste, no donde viviste, sino tu religión o tu comunidad, en este caso el sionismo, el judaísmo, estamos ante una imposibilidad de un acuerdo político porque una de las partes parte de una visión racista de la política. Inés, le pregunto, también obviamente si quiere reaccionar a lo que dice Javier, pero además, ¿quién considera que está ganando la retórica en esta cuestión? ¿Qué audiencia tiene todavía, si mantiene, el argumento de Israel de que tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamás del 7 de octubre? Claro que a la vez que se inició una guerra militar y política también al día siguiente de la matanza perpetrada por Hamás en Israel, también se inició una guerra simbólica, una guerra por los mensajes, por la narrativa. En esa guerra probablemente, y como lo muestra este proceso que va a comenzar en la justicia internacional de La Haya, va en la retaguardia Israel. Israel no ha sabido imponer su narrativa. ¿Por qué? Porque básicamente los 23.000 muertos que hay hoy en Gaza hablan muy en contra de lo que pretende decir Israel en cuanto al cuidado que supuestamente aplica en su ofensiva. Eso dicho de una forma. Sin embargo, hay otras cosas que se pueden extraer de lo que está en este momento sucediendo en La Haya. Primero es cómo la incapacidad de diálogo también se manifiesta en los organismos internacionales. Hoy vemos dos partes, Sudáfrica representando la postura palestina e Israel representando su propia postura, obviamente, que son incapaces de llegar a un acuerdo. Ambos se tildan de racista, porque así como decía el colega que obviamente que los palestinos acusan a Israel de querer destruirlos, Israel también puede decir lo mismo con un Hamás que en su carta fundacional llama a la extinción de Israel. Es decir, estos argumentos expuestos ahí muestran la incapacidad de diálogo y la incapacidad de llegar a un proceso de negociación para poner fin a este conflicto de hoy y buscar una solución más o menos estable y a un mediano plazo para los territorios palestinos e Israel. Eso está hoy muy escenificado en La Haya y probablemente lo veamos. Ahora, en cuanto al resultado de este proceso, es muy difícil que este proceso logre acabar lo que es necesario acabar hoy, en este momento, que es la violencia en Gaza. Precisamente hablando del resultado de este proceso, varias fuentes señalan que en cuestiones de semanas la Corte podría decidir fallar sobre la petición de emergencia de que Israel detenga los ataques contra la Franja de Gaza, más allá de que el proceso sobre el genocidio pueda durar años. Sin embargo, esta resolución, quien debería velar por su aplicación es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sabemos que Estados Unidos ya ha calificado la acusación de Sudáfrica como infundada. Entonces, le pregunto, Javier, las posibilidades efectivamente de que los resultados de este juicio tengan un efecto sobre el terreno. No, las posibilidades son cero. Cero directamente porque además, si somos conscientes de la historia de este conflicto, vemos que desde el 48 mismo Israel no ha aceptado ninguna de las resoluciones de la ONU, ni ha implementado ninguna de las resoluciones de la ONU. Es decir, Israel no escucha o no atiende lo que la ONU le pide. Solamente puede bajar cuando alguno de los, en este caso su principal aliado, Estados Unidos, pudiera presionarle, pero ni siquiera eso en este momento. Ya vimos cómo pasó cuando estaba en 2014 Netanyahu y Obama en aquel momento. Es decir, Israel tiene sus propios objetivos, tiene sus propias políticas y para Israel la ONU no es un elemento disuasorio. Lo hemos visto desde el 48, no ha aplicado ninguna de las resoluciones de la ONU, ni en el 48, ni en el 67, ni en el 83, ni en el 2014. Por lo tanto,
lo que diga la ONU, directamente Israel no lo va a aceptar. Que haya otras maneras de imponer un alto el fuego o imponerle a Israel que termine la violencia y a Hamás frenar la violencia, tiene que ir por otro camino, porque en este conflicto se ha demostrado que la ONU no tiene un poder disuasorio eficaz. Hablando de Estados Unidos, como mencionaba Javier, para cerrar este bloque con los últimos acontecimientos, en la madrugada de este viernes, Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado cerca de 60 objetivos de los hutíes en Yemen. Eso cuando Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha dado su cuarta gira por la región de Medio Oriente con el objetivo declarado de rebajar la tensión, que no escale a nivel regional. Le pregunto si estos ataques son disuasorios o más bien incendiarios, Inés. Te diría que un poco y un poco, que está claro. Obviamente que trataron de ser disuasorios, como de la misma forma trató de ser disuasoria la resolución del Consejo de Seguridad llamando a los hutíes a detener sus ataques al comercio en el Mar Rojo. Ahora, ¿cuánto más van a ser de disuasorios? ¿Cuánto van a detener los ataques sobre el comercio, que pone muy en riesgo las cadenas de suministro globales, que han sufrido mucho en los últimos años? Es muy probable que no tengan ningún tipo de influencia para detener esos ataques y que estemos claramente en las antípodas de una escalada regional mucho mayor de la que estamos viendo ahora. Javier, no sé si coincide también con este análisis de Inés. Sí, los ataques se van a incrementar. Tenemos que entender quiénes son los hutis. Son chiíes, pero son de una rama del chiismo diferente al de Irán. Siempre se les ha juntado con Irán, a pesar de que, como digo, son ramas de chiismo diferentes, no tienen una conexión. Pero realmente los hutis siempre han sido apoyados por países del Golfo Pérsico como Qatar, que es un apoyo de Hamás, o algún otro, para combatir a Arabia Saudí, que es el principal apoyo de Estados Unidos y de Israel, porque siempre lo ha sido en Oriente Medio. Por lo tanto, estamos viendo que la guerra tiene varios tentáculos. La guerra que se estalló en Gaza tiene un tentáculo que se está haciendo cada vez más duro, endureciéndose y más agresivo, que es en el norte con el Líbano y Hezbollah, que también es un grupo chií. Vemos que en el sur pasa lo mismo, están con otro grupo chií que son los Houthi. Ambos tienen cercanía económica con los principales enemigos de Arabia Saudí y de Israel, incluido Irán, y además el Golfo Pérsico es una zona tan sensible que, además de los Houthis, probablemente en breve veremos que salen también los piratas somalíes y, como te comentaba al principio, un resurgimiento que cada vez tenemos más indicios de que va a haber un resurgimiento de grupos como Estado Islámico, Al-Qaeda y otros. Sobre todo va a ser en el norte de África. Pues como bien indican ambos, seguro vamos a continuar hablando de lo que sucede en esa parte del planeta a lo largo de 2024. Ahora les propongo que, para cerrar un poco este panorama del año, hablemos de lo que comentaba Inés al inicio de este programa, y es que en este 2024 la mitad de la población mundial está llamada a las urnas. Más de 70 países celebrarán elecciones en las que podrán votar más de 4.000 millones de personas. Entre ellas hay unos comicios que definen, nos guste o no, el rumbo del mundo. Son los de Estados Unidos. Y este 15 de enero arrancan las primarias republicanas en el estado de Iowa con un claro protagonista. Hablamos de Donald Trump, que está utilizando los juicios en su contra para alimentar su principal argumento de campaña, y es que es víctima de una persecución política orquestada por la administración Biden. Escuchemos ahora lo que dijo este jueves a la entrada a la corte en Nueva York en la fase final del juicio en el que está acusado de fraude económico. Como saben, consideramos que esto es una caza de brujas inconstitucional, es una interferencia electoral al más alto nivel, es una vergüenza. Se hace en coordinación con la Casa Blanca y Joe Biden, porque no se puede ganar una campaña de manera justa. Javier e Inés, nos estamos ya quedando sin tiempo, por lo que les
planteo a cada uno de ustedes un rápido panorama, comentario sobre cómo ven este año electoral en Estados Unidos. Javier. Bueno, yo creo que es un año muy peligroso para la democracia en el mundo, porque, como bien dices tú, lo que pase en Estados Unidos va a marcar otros procesos en otros países. Que pudiera haber una victoria o un resurgimiento de Donald Trump significaría probablemente un golpe casi de gracia a la democracia en el mundo, porque lo que hace Donald Trump desde que perdió el poder en este caso es utilizar los juzgados, el lawfare, las estrategias que vimos en el fascismo hace casi un siglo para desprestigiar las instituciones. Y si realmente una persona que no cree en las instituciones, que ha utilizado el Poder Judicial para desprestigiar las instituciones, consigue ganar unas elecciones en Estados Unidos, eso le va a dar un impulso a todos los movimientos neofascistas que hay en los diversos lugares del mundo. Inés, ¿su conclusión? Sí, creo que esto va a ser probablemente el mayor desafío para la salud democrática del mundo, que ya viene bastante deteriorada por la emergencia de personajes de izquierda o de derecha muy parecidos a Donald Trump en su demagogia, en su capacidad de conectar con las emociones y con la política identitaria. Dicho esto, falta mucho para las elecciones. La campaña está por empezar este lunes. Y hay un tercer protagonista en esta campaña, Joe Biden por un lado, Donald Trump y la justicia norteamericana, y en particular uno de los casos, el que tiene la Corte Suprema, para decidir si la descalificación en Colorado de la boleta republicana de Donald Trump es válida. Y allí yo creo que es donde tenemos que estar mirando, porque la Corte Suprema no tiene una decisión fácil en sus manos, es una decisión que no solo va a afectar a Donald Trump, para bien o para mal, sino también la propia imagen de la justicia de la Corte Suprema. Y allí es donde probablemente se defina las elecciones. Si sigue en pie Donald Trump, va a, como decía Javier, va a llamar a todos sus seguidores a movilizarse en contra de la justicia, de los demócratas, y probablemente vea un triunfo en noviembre próximo. Exacto, una decisión muy compleja que trasciende lo estrictamente legal, esta que tiene encima de la mesa la Corte Suprema de Estados Unidos. Llegamos así al final de esta edición de Una Semana en el Mundo. Les agradezco muchísimo su participación en este primer programa del año. El tiempo vuela, pero ha sido un placer escuchar sus análisis aquí en France 24. Inés, Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti. Antes de terminar, agradecer también al equipo de producción y al equipo técnico que, como siempre, hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Ustedes sigan con nosotros, que ya regresamos.